Desinformación Y manipulación electoral. ¿Me tengo que poner de chava? No sé, como lindo, no sé, interesante. ¿Qué opinas sobre la desinformación y manipulación electoral en nuestro país? A ver, yo opino que es preocupante que hoy en día como país, con las redes sociales, con las pancartas, todos los anuncios publicitarios que se les hace hoy en día, las propagandas electorales, hay una desinformación por parte de mucha población, ya sea de adulto mayor, cabros jóvenes, que no sepan por qué votar, por quién votar, que tampoco sepan hacia dónde van sus ideales también. Eso para mí es preocupante. Más que una manipulación, la desinformación me preocupa más. ¿Crees que las redes sociales juegan un rol importante en la difusión de información falsa durante las elecciones? Sí. De hecho, yo creo que hoy en día las redes sociales han interferido en contra de las elecciones. Porque sacan muchas cosas sacan de contexto, está lo que es si está muy marcado el a favor y en contra, los comentarios, el hate que le llegan a las personas por su idealización política, sí, creo que influyen muchísimo. ¿Qué impacto crees que puede tener la desinformación en un proceso electoral? Que la gente sea ignorante, voten porque sí y no porque se lo leyeron, no porque sea algo que a ellos les haya gustado. La ignorancia, eso. ¿Por qué la gente en procesos electorales realiza una manipulación de información, como lo que pasó en la campaña del apruebo y el rechazo? Yo creo que no necesariamente en la prueba y el rechazo. Yo creo que en todas las elecciones se hace una manipulación. Por eso es a lo que vengo yo de las redes sociales, que se malinterpretan muchas cosas, se sacan cosas de contexto, la extrema derecha con la extrema izquierda. Yo creo que más que una manipulación es una lucha entre ideales. Y eso hace que, entre comillas, se le llame manipulación. Porque manipulación en el voto no sé, pero en lo que uno piensa, a lo que uno va, yo creo que ahí es mucho más manipulable mentalmente a una como una persona manipularla con algo. Eso. ¿Qué consecuencias puede tener la desinformación en la estabilidad política y social de nuestro país tras un proceso electoral? La consecuencia es que no es la ignorancia, lo que dije, que uno al final vota sin informarse. Después la misma persona en un gobierno que ella no escogió, él no escogió, se queja. Que por eso está así esto, y que por qué esto, y que por qué lo otro. Y ahí va lo de la desaprobación presidencial. Que eso se ve creo que todos los meses, si no me equivoco. El porcentaje de desaprobación que tiene cada presidente, cada gobierno. Y eso va mucho de la mano con la ignorancia, porque la gente no lee lo del tema de la Constitución. Yo dudo mucho que la gente se haya leído la Constitución nueva, creada. Y todos se basan también en lo antiguo. Por ejemplo, el periodo del 70, con el golpe de Estado, que hace 30 años atrás, que no, que sí. Entonces, para mí es la ignorancia el problema principal. ¿Qué opinas sobre la desinformación y manipulación electoral en nuestro país? Creo que hay bastante desinformación electoral. La manipulación no es tanta, pero sí la desinformación es mucha. ¿Crees que las redes sociales juegan un rol importante en la difusión de información falsa durante las elecciones?
Sí, un rol demasiado importante porque es imposible contrastarlo y generalmente la juventud es poco crítica en cuanto al análisis de lo que recibe por las redes sociales. ¿Qué impacto crees que puede tener la desinformación en un proceso electoral? Un impacto alto, porque la persona que vota sin información generalmente vota creyendo en algo que no es real. Por lo tanto, no tiene fundamentos para poder decidir con claridad acerca de lo que sí quiere o sí necesita. ¿Crees que está bien realizar un voto sin saber la información correspondiente? Está pésimo. Ese voto debería ser sencillamente un voto no válido, porque estoy votando por mentiras. ¿Por qué la gente en los procesos electorales realiza una manipulación de la información, como lo fue para la campaña del apruebo y el rechazo? ¿Por qué? Porque nuestro sistema político se ha viciado en cuanto se ha vuelto una captura de votos, como si los votos fueran dinero. Entonces no les interesa qué proponen siempre y cuando ganen votos. No les interesa cómo sea la propuesta siempre y cuando ganen votos. No hay un afán de servicio o de ética pública. ¿Qué consecuencias puede tener la desinformación en la estabilidad política y social de nuestro país tras un proceso electoral? Las consecuencias pueden ser graves. ¿Por qué? Porque al haber efectuado un voto en base a mentiras, después la reacción, cuando vemos la realidad, se puede mal manejar. Las masas pueden caer en lo que es exitismo o en lo que es decepción, y eso que normalmente lleva a la violencia. ¿Qué opinas sobre la desinformación y manipulación electoral en nuestro país? Creo que en general, no solo en nuestro país, la desinformación y manipulación electoral es súper negativa, porque cuando quieres votar y construir un país nuevo, un país justo, eh, la desinformación te hace tomar decisiones equivocadas y es una forma de controlar a la gente de nuestro país que digámoslo, no es un país muy culto. Entonces nos dejamos llevar por las primeras apariencias, no investigamos más a fondo. ¿Crees que las redes sociales juegan un rol importante en la difusión de información falsa durante las elecciones? Creo que las redes sociales juegan un papel no solo en lo falso, sino que también en lo verdadero que se dice. Lamentablemente, como ciudadano, sobre todo la juventud, más que todo, y tenemos un gran porcentaje también de personas adultas mayores que no tienen acceso a esto y se dejan llevar por lo que escuchan en redes sociales o lo que los hijos o nietos, qué sé yo, hablan. Y esa desinformación nos mantiene tomando malas decisiones o no las decisiones que deberíamos tomar. ¿Sí? La desinformación en general, ya sea manipulada o falta de información, es lo que no te permite tomar una decisión certera, decidida por ti. Creo que esa es una de las más importantes cuestiones que tienen que ver con la información, que Chile es un país que está manipulado, ya sea por la prensa, ya sea redes sociales, depende del gobierno de turno lo que va saliendo. Y la gente lamentablemente no investiga más. ¿Qué impacto crees que puede tener la desinformación en un proceso electoral? Wow, es tremendo el impacto, porque si tú estás desinformado, no vas a tomar una decisión que sea la que tú realmente quieres que sea. Te dejas llevar por el pensamiento de otros, no por el tuyo. Eso no es tomar una decisión, es seguir a la masa. Y ahí parte todo el problema de todo, cuando no tienes un punto de vista frente a cuestiones tan importantes como es
los caminos que va a seguir el país, las decisiones políticas, que son luego decisiones públicas. ¿Está bien realizar un voto sin saber la información correspondiente? Ningún motivo. O sea, no hay nada peor que votar de manera desinformada. Y ese es un deber cívico. Y eso es lo que las escuelas deben hacer, enseñar y contribuir al pensamiento, a que los estudiantes puedan tener un punto de vista sobre lo que está sucediendo. La desinformación siempre te va a llevar a tomar caminos erróneos. ¿Por qué la gente en los procesos electorales realiza una manipulación de información como lo fue para la campaña del apruebo y el rechazo? Creo que son cuestiones políticas, ¿sí? La gente no tiene, los políticos en general, sus convicciones tienen más que ver con el dinero que está detrás de aquello que con un servicio social. Entonces nos pasamos entre dos bandos, pero nadie está pensando por la gente, finalmente. ¿Qué consecuencias puede tener la desinformación en la estabilidad política y social de nuestro país tras un proceso electoral? Todas las consecuencias, porque si tú tomas una decisión desinformada, puede que luego por el que votaste, por el que elegiste, no se acerque a lo que tú querías. Y es tu culpa por haber votado por alguien en cual no investigaste, no pensaste más allá que lo que te dijo alguien, o no sé, pues todas las fake news que salen en las redes sociales. Creo que debemos trabajar hacia la creación de una juventud informada, porque ahí está el camino. Y cada vez hay menos jóvenes que quieran tomar parte y pensar un poco más en lo que le está pasando al país. ¿Qué opinas sobre la desinformación y manipulación electoral en nuestro país? Que es mucha, que lleva a que finalmente las personas votan o decidan totalmente desinformadas, lo que finalmente se traduce después en una frustración al ver los resultados de las distintas elecciones en las que participan. ¿Crees que las redes sociales juegan un rol importante en la difusión falsa, de información falsa durante las elecciones? Sí, creo que todos los medios de comunicación, las redes sociales, los medios tradicionales de comunicación, todas influyen en la manipulación y transmisión de información falsa, como también en una buena transmisión de información, y para los dos lados. ¿Qué impacto crees que puede tener la desinformación en un proceso electoral? Que finalmente no sea tan representativo los resultados de lo que verdaderamente las personas quieren, porque finalmente votan por cosas que son ilusiones o son decididamente falsas. Entonces después las personas se dan cuenta que votaron por algo que no era lo que ellos esperaban. ¿Crees que está bien realizar un voto sin saber la información correspondiente? No, creo que está muy mal. Creo que todos deberían informarse y verificar las fuentes para votar con una información verdadera. ¿Por qué la gente en los procesos electorales realiza una manipulación de información como lo fue para la campaña del apruebo y el rechazo? Porque los líderes de cualquier tendencia lamentablemente están dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtener adeptos a su opción. ¿Qué consecuencias puede tener la desinformación en la estabilidad política y social de nuestro país tras un proceso electoral? O sea, tiene las consecuencias que finalmente al votar desinformado o votar por algo que las personas se hacen ilusiones que va a ser y descubrir que no sean así, se produce mucha frustración y la frustración se canaliza de distintas formas. Hay grupos que la canalizan de una manera más agresiva, por lo tanto surgen grupos violentistas. Hay otros grupos que va creciendo el desinterés por participar en procesos democráticos y finalmente se van alejando de esa participación, lo que transforma en un círculo vicioso al ver
al surgir grupos minoritarios que finalmente deciden por todos. ¿Qué opinas sobre la desinformación y manipulación electoral en nuestro país? Está muy mal porque como que necesitas una plataforma para poder comunicarte a la gente y esa plataforma se obtiene a través de tener plata o tener influencia. Entonces las posibilidades de comunicar lo que tú piensas no son iguales para todos. ¿Crees que las redes sociales juegan un rol importante en la difusión de información falsa durante las elecciones? Demasiado importante. ¿Qué impacto crees que puede tener la desinformación en un proceso electoral? Altísimo. Difícil decir un porqué, yo creo que es un impacto elevado nomás. Po. Es como, ahora, ¿cómo podéis medir eso? No sé, pero yo creo que sí, yo creo que la gente muchas veces vota por leceras, no vota leyendo los programas o vota por si es de derecha o de izquierda, más allá de meterse en lo que realmente opina la persona. ¿Crees que está bien realizar un voto sin saber la información correspondiente? No, es irresponsable. ¿Por qué la gente en los procesos electorales realiza una manipulación de información como lo fue para la campaña del apruebo y el rechazo? Porque la gente es tramposa, po. Entonces van a hacer trampa en todo lo que puedan. Y una de las áreas en las que se puede hacer trampa, lamentablemente, es en la propaganda, po, inventando cuestiones falsas o haciendo como desviando la atención de lo que es realmente importante a hechos puntuales, como cuando un compadre se metió una bandera en el poto y que fue noticia en todo el Chile. Yo no entiendo por qué que un compadre se metió una bandera en el poto es noticia en todo el Chile. ¿Cachai? ¿Qué consecuencias puede tener la desinformación en la estabilidad política y social de nuestro país tras un proceso electoral? O sea que la gente al final nunca esté contenta con lo que votó, po. Porque siempre, yo no recuerdo un presidente de Chile que haya tenido más de un 50% de aprobación y por algún motivo salieron electos, entonces no me hace sentido. ¿Qué opinas sobre la desinformación y manipulación electoral en nuestro país? Acerca de la desinformación electoral, que es mucho mayor a la manipulación electoral. No tanto así como... No es que la gente más no sabe por quién votar, ni por qué votar ni por qué votar, más que los votos que estén se han cambiado o manipulado. ¿Crees que las redes sociales juegan un rol importante en la difusión de información falsa durante las elecciones? Hoy en día sí. Normalmente la mayor cantidad de gente que va a votar es gente joven, aun cuando la población chilena cada año es más vieja. ¿Qué impacto crees que puede tener la desinformación en un proceso electoral? Realizar votos desinformados para empezar, que salga un candidato que al final no era lo que la población chilena en general era lo que pensaba o quería. Y muchas otras cosas más, no solamente eso. ¿Crees que está bien realizar un voto sin saber la información correspondiente? No, porque al tomar un voto, o sea, al realizar un voto sin saber la información correspondiente, lo que estamos haciendo es, al final, el querer de la población chilena, en este caso, no se estaría haciendo, no sería real. Simplemente sería como quitarse un peso de encima para irse rápido a la casa nuevamente y no al final realizar un cambio significativo. ¿Por qué la gente en los procesos electorales realiza una manipulación de información, como lo fue para la campaña del apruebo y el rechazo? Para que su partido o su equipo gane. Los procesos electorales no han cambiado. El objetivo de las campañas ya no es ganar para hacer mejor un país, sino básicamente para ganar poder político, ganar poder administrativo, económico. Ya no se gobierna para el pueblo, sino que se gobierna o se intenta llegar al gobierno para el aumento propio, el crecimiento propio de los partidos. ¿Qué consecuencias puede tener la desinformación en la estabilidad política y social de nuestro país tras un proceso electoral? Ante un proceso electoral que la desinformación sea muy presente, generaría que la población primero no sepa por quién votar y al momento de votar no sepan por qué lo hacen. Ante la estabilidad política generaría que lleguen gobiernos los cuales no están, no sé si no están preparados, pero
que los objetivos que tiene el gobierno no concuerden con las necesidades de la población chilena o del país. ¿Ya? Todo eso podría verse generado por la desinformación política.